con la corrección de hoy. A ver si me permite compartir mi pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la corrección de hoy. Ay, no sé qué pasó acá. A ver, aguárdenme un momento. Acá empezamos. Bien. No sé si me están escuchando bien. Por favor, alguien que me confirme que me está escuchando. Sí, profe, te escucho bien. Gracias. Bueno, en las siguientes funciones, este es el ejercicio 3, vamos a repetir que vamos a hacer hoy la corrección del TP número 2 de funciones el TP número 2 de funciones polinómicas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide en este ejercicio? Nos pide determinar el dominio de las mismas. Recordemos, cuando vimos los conceptos de función, que nosotros tenemos un conjunto de elementos que contiene elementos y a ese conjunto nosotros le vamos a llamar dominio. A ese conjunto le vamos a aplicar una regla, ¿sí? Y vamos a obtener otros elementos que forman parte de lo que conocemos como codominio. Para nosotros, como nosotros trabajamos con funciones reales, siempre este codominio para nosotros es el conjunto de números reales. Sin embargo, el dominio no necesariamente es el conjunto de números reales. Y si cumple las condiciones de existencia y unicidad, entonces vamos a decir que esa relación que le aplicamos a todos estos elementos es una función, ¿sí? Esto no lo voy a explicar porque, bueno, ya es tema visto, que ya lo hemos ensayado, pero lo repasamos si quieren, que la existencia es que a cada elemento que está en este conjunto le tiene que corresponder una imagen, ¿sí? Acá dentro hay un subconjunto que es la imagen de la función. Esto es la imagen, ¿sí? Bien. Entonces, la existencia es que a cada elemento del dominio le corresponde una imagen. Y a cada elemento del dominio le corresponde una única imagen. Es decir, que si yo acá tuviera un elemento, vamos a ponerlo, por ejemplo, con otro color. Si yo acá tengo un elemento, ¿sí? Y yo digo, bueno, a este elemento, bueno, a ver, esperen que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque no me deja cambiar. Bien, entonces, si yo digo a este elemento le corresponde esta imagen y a la vez digo, bueno, también le corresponde esta, entonces eso no es una función. Pero en este caso, como estamos diciendo que esa regla es una función, cumple con la condición de existencia y unicidad. Bien, entonces, cuando nos pide que encontremos el conjunto dominio, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que encontremos esos valores que son posibles, ¿sí? Los elementos posibles que están en este conjunto. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Por qué? Porque hay valores que podrían no estar. Por ejemplo, vamos a mirar el A. Acá en el A. ¿Cuáles son los posibles elementos del dominio? Arriba tenemos un número, así que no nos preocupa. Abajo, fíjense que esto es parecido a lo que están viendo ahora con la profesora, que es una función racional, esta porque tenemos a la variable independiente en el denominador. Así que esta es una función racional. No es tal cual como la que están viendo, pero es parecida. Bueno, entonces, lo que sabemos nosotros es que no podemos dividir por 0. Entonces, en esa función que tenemos ahí, f de x igual a menos 2 sobre x cuadrado menos 4, sabemos que x cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0 porque no podemos dividir por 0. ¿Está bien? Es decir, que acá no puede haber ningún elemento que haga que x al cuadrado menos 4 me dé 0. Bueno, esto que tengo acá es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Tema que vimos ya en números, ¿no?
Es decir, que esto es x menos, en números reales. X menos 2 por x más 2, queremos que sea distinto de 0. Y recuerden que no calculamos con el distinto, sino que calculamos con el igual y sacamos el número. La verdad que yo intento grabar, pero se me corta la grabación. A ver, voy a ver si... Recording in progress. Lo voy a grabar y después Valeria lo va a subir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el producto de un binomio y su conjugado. Y queremos que sea igual a 0. Por supuesto, nosotros no calculamos con el distinto, sino calculamos con el igual. Entonces, acá sale que para que sea igual esto, así que vamos a calcular de esta forma, esto es igual a 0 si x menos 2 es igual a 0 o x más 2 es igual a 0. Esto lo hago más o menos rápido porque ya lo vimos cuando vimos ecuaciones. Para eso vimos resolución de ecuaciones, porque esto no es más que una ecuación. Esto que tenemos arriba no es más que una ecuación, ¿sí? Entonces acá tenemos que esto ocurre si x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Esto es para que sea igual a 0, pero yo necesito que sea distinto de 0. Entonces, acá ya sabemos que x tendrá que ser distinto de 2, ¿sí? Y también, fíjense que acá yo tengo O, pero acá aparece que para que sea distinto, los dos tienen que ser distintos de 0. Entonces, aparece el conector I, ¿está bien? Y x distinto de menos 2. Cuando vamos a escribir entonces ahora definitivamente cuál es el conjunto dominio de esta función, tendremos que poner que esto es un polinomio, así que puede ser cualquier número real, excepto el que lo hace 0, que ya los encontramos acá. Entonces vamos a tener que es todos los reales menos el menos 2 y el 2. Recuerden que cuando son elementos van entre llaves y siempre pongamos ordenadamente, es decir, no pongamos 2 y menos 2. Siempre el más pequeño primero, el que aparece primero en la recta numérica y el que aparece después lo ponemos así, ¿sí? Ese mismo procedimiento tenemos que hacer con todos. Vamos a elegir, para continuar con esto, vamos a hacer, por ejemplo, el D. En el ejercicio, en el inciso D, tenemos una función y, bueno, acá hay un error, acá es y de x, ¿no? Y de x igual a 16 menos x cuadrado. Bueno, acá tenemos una raíz cuadrada. Para que esta sea una función real, es decir, que exista esta raíz cuadrada dentro del conjunto de números reales, necesitamos que 16 menos x al cuadrado sea mayor que 0. ¿Podría ser igual a 0? Para contestar esa pregunta me tengo que preguntar si existe la raíz de 0. La raíz cuadrada, ¿no? ¿Existe la raíz cuadrada de 0? Sí. Sí. Entonces pondremos el igual. ¿Está bien? Bueno, y ahora nos quedó también una ecuación, perdón, una inecuación, ¿sí? Acá nos había quedado una ecuación, acá nos quedó una inecuación. Bueno, y lo que vamos a hacer acá es sumar a ambos miembros x al cuadrado. Entonces, por la monotonía de la suma. Entonces me queda x al cuadrado menor o igual que 16, ¿sí? No di vuelta a nada, sino que me quedó de este lado el x al cuadrado y lo escribí de esa forma, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces tengo esta situación y yo quiero saber las x, no las x al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? La operación contraria a elevar al cuadrado, que es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. Cuando aplique raíz cuadrada a ambos miembros, recuerden que esto, ¿qué es? Esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué es esto? El valor absoluto de x, ¿sí?
Recuerden que no se puede simplificar cuando tengo un exponente par y un índice par. ¿Bien? Y acá me queda, bueno, menor o igual que 4. Y ahora puedo aplicar acá la propiedad del menor. ¿Sí? Porque tengo menor. Eso quiere decir, si aplico, ¿por qué puedo aplicar la propiedad del menor? Bueno, porque 4 cumple la condición de ser mayor estricto que 0. Y acá tengo el signo menor o igual. Entonces puedo aplicar la propiedad. ¿Qué me dice esta propiedad? Bueno, que si el valor absoluto de x es menor o igual que 4, entonces x está entre menos 4 y 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que solamente esta raíz será positiva, o sea, lo que tengo adentro de la raíz, mejor dicho, será positivo si los x están entre menos 4 y 4. Esto me lleva a concluir entonces que el dominio de y de x es desde menos 4 a 4. Ese es el dominio de esa función. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Bueno, y por último vamos a ver la k de x que tenemos ahí, que es, a ver, la raíz de x menos 2 sobre x menos 3. A veces, en este caso, por ejemplo, teníamos una sola condición, que esto tiene que ser mayor que 0. La que vimos antes también tenía una sola condición, que esto tiene que ser distinto de 0. Y acá nos aparecen dos condiciones. ¿Qué tendré que hacer con esas dos condiciones? Intersectarlas. O sea, porque tienen que ocurrir simultáneamente. Es decir, que simultáneamente sabemos que x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Para que esto exista, para que la función sea real, y a la vez que x menos 3 tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ambas condiciones tienen que ocurrir simultáneamente al mismo tiempo, y por eso es que pongo acá el conector lógico y. ¿Está bien? Bueno, si acá sumo 2 a ambos miembros, me queda que x tiene que ser mayor o igual que 2. Y acá tengo que x, como calculo con el igual, ¿sí? Y esto ocurre si x es igual, si sumo 3 a ambos miembros, me queda x igual a 3. Entonces, como yo quiero el distinto, x tendrá que ser distinto de 3. Bien, entonces ya ahora puedo escribir cuál va a ser el dominio de esta función k, ¿sí? El dominio de esta función k de x será desde 2, siempre la forma más directa de escribir un dominio es en forma de intervalo. Hay otras formas de escribirse que las pueden encontrar en algunos textos o en algunos videos, pero esta es la forma más directa. O le ponemos símbolos, es decir, reales o reales menos algo, o le ponemos esto, ¿está bien? Que es intervalo. Entonces, son varias formas de expresar un conjunto. No pierdan de vista que el dominio siempre es un conjunto de números al que le aplico una regla que llamamos función si cumple las condiciones de existencia y unicidad. Bien, entonces acá tenemos de 2 al 3 no lo queremos porque si no dividiríamos por 0, ¿sí? Y 3 más infinito, ¿sí? Ese es el dominio de la función k. ¿Quedó claro hasta ahora cómo determino el dominio? Tengo, en este caso, dos condiciones a cumplir. Sí, te escucho. Yo ahí la escribí de forma distinta el dominio. Puse de 2 hasta más infinito menos el 3. Sí, lo que pasa que, a ver, yo voy a transcribir lo que vos decís. Mirá, vos pusiste de 2 a más infinito menos esto, ¿no? Exacto, igual. ¿Correcto? Sí. Bueno, Sí. fíjate que esta es notación de conjunto y esta es notación de intervalo. Estoy mezclando, estoy diciendo las dos cosas. O sea, es como si yo escribiera esto en español y esto en inglés. ¿Se entiende?
O escribo todo como intervalo o escribo todo como conjunto. ¿Se entiende? Sí, sí. No es que esté mal, pero o sea, está en distintos idiomas. ¿Sí? Está bien, sí, profe. Nosotros no... o sea, fíjense, yo se los voy a escribir nada más que para que lo vean. ¿Cuál sería esto escrito en forma de conjunto? En forma de conjunto, yo escribiría que el dominio de K no es necesario que lo aprendan porque nosotros no los vemos así. Son todos los X que pertenecen al conjunto de números reales, tal que X es mayor o igual que 2, ¿sí? Y X es distinto de 3. Esta es la forma de escribirlo todo en forma de conjunto. ¿Sí? No les pedimos que lo escriban de esa forma. ¿Sí? Por ahora no, salvo cuando veamos composición de funciones, que ahí les vamos a pedir que lo escriban de esta forma. Pero acá no estamos escribiendo de esta forma. Así que esta, por ahora, no es necesario. ¿Sí? Se los aclaro. Pero esta forma tampoco es correcta. Vamos a poner que no es del todo correcta. ¿Por qué les digo que no es del todo correcta? Porque como nosotros no somos tan rigurosos con ustedes, es decir, no van a ser ustedes ninguno profesor de matemáticas o licenciado en matemáticas, entonces no somos tan rigurosos en la forma de escribir. ¿Está bien? Para ustedes, la matemática es una herramienta, no es en sí mismo la ciencia que están estudiando. Entonces, por eso no somos tan exigentes y podemos llegar a aceptárselos, aunque no es la forma correcta de escribir. Esta no es del todo correcta. Esta sí. ¿Sí? Para que quede claro. ¿Bien? Bueno, y vamos a pasar a otro ejercicio que me pareció bueno verlo, que es el de funciones lineales. ¿Sí? Recuerden que los polinomios es cuando tenemos, las funciones polinómicas, perdón, es cuando tenemos la variable independiente elevado a un exponente entero. La función lineal es exponente entero, aunque no está escrito ahí, es tácito, es decir, no lo escribimos, pero es el 1. ¿Sí? Por lo tanto, la función lineal es un caso particular de una función polinómica. ¿Sí? ¿Queda claro? Dicen ese más infinito, ¿de dónde sale? Bueno, porque puede ser cualquier número en adelante. ¿Está bien? ¿Sí? Cualquier número que esté después del 2 y que sea distinto de 3. ¿Sí? De ahí sale el más infinito. Bien, entonces, ¿qué me pide acá? Primero, escribirlo en la forma f de x igual a x más b. Bueno, bien. Esta vendría a ser como la forma canónica de escribir la recta, aunque no, en las funciones lineales no lo llamamos así. Decimos, bueno, esta es la forma típica, donde, por ejemplo, a mí me gusta escribirlo así. No sé, estoy más familiarizado con estas letras, pero da lo mismo. Si alguna vez me ven que lo escribo así, que estoy diciendo A y B, ¿no? Da lo mismo. ¿Cómo lo llamemos? Es una cuestión de nombre, nada más, ¿sí? Lo que tengo que entender que en una recta, esta es la pendiente, ¿sí? Y esta es la ordenada al origen. ¿Y qué significa una ordenada al origen y una pendiente? Bueno, acá esto me da la idea de la inclinación de la recta. Inclinación. ¿Sí? Y esto, ¿dónde corta al eje Y? ¿Sí? Entonces, ya sé, con esto, si yo conozco la pendiente y un punto por donde pasa, puedo determinar la ecuación de la recta y así poder saber dónde corta al eje Y.
voy a aclarar algo con respecto a las rectas. Todas las rectas tienen una ecuación, ¿sí? Todas las rectas son función excepto una, que es la recta vertical. La recta vertical no decimos que tenga inclinación, decimos que es vertical. Ahora, después, todas las otras rectas son función. Incluso la que no tiene nada de inclinación. Por ejemplo, la recta horizontal. Esa sí es función. ¿Está bien? Vamos, voy a ejemplificarlo con un gráfico para que vean. Esto es la pendiente me da la inclinación. Es decir, que si yo trazo la horizontal, esto representaría esa pendiente. ¿Está bien? Esa inclinación representa la pendiente, en este caso A, ¿no? Está inclinada A con respecto a la horizontal. La recta horizontal no está inclinada a nada con respecto a A. Bueno, es porque acá en la recta horizontal, A es 0, es decir, la pendiente es 0. Pero no deja de ser una recta. Este valor, donde corta el eje Y, es N, ¿sí? Perdón, acá era A más B, porque acá dice A más B, ¿no? Perdón, acá es B. Bueno, y hay una sola que no es función, y ahora verán por qué no es función esa recta, que es la recta vertical. Bueno, me quedo en el mismo color, qué barbaridad. Ahí está, ¿sí? Esa recta tiene una ecuación también. Fíjense que acá, por ejemplo, esta ecuación, esta recta que tengo acá, es Y igual a X más B, ¿no? Y esta que tengo acá es Y igual a B. Esta es la horizontal, es esa. Y puedo también tener una con inclinación negativa, ¿sí? Esta también es igual a X más B, donde A es menor que 0. ¿Está bien? La pendiente es negativa. Y tengo una recta que es vertical, y esta recta tiene también una ecuación. Es X igual a C. Vamos a ponerle que acá corta el eje justo en el valor C. Esa es la ecuación de la recta vertical. Pero esta no es función. A ver por qué no, a ver si alguien ve, a ver por qué no es función. ¿Por qué no sería función? A ver, piénsenlo un poquito. ¿Ideas? Porque el mismo valor de X tiene varios márgenes. Bien, bien, no es porque le falte pendiente, porque en verdad algunos dicen tiene pendiente infinito. No, no tiene pendiente infinito, es vertical. No decimos que tiene pendiente, sino que es vertical. Y como dijo la compañera recién, para un elemento, un único elemento del dominio que tiene infinitas imágenes. Entonces no es función. Esta, guarda, lo voy a poner con mayúscula. ¿Sí? Cuando digo mayúscula es porque no es que les esté gritando. A mí no me gusta mucho escribir en mayúsculas, salvo que quiera gritar algo y no quiero gritar. Pero es simplemente para que lo recuerden. Vamos a poner nada más que el no, porque a mí no sé, me resulta agresivo cuando me escriben algo con mayúsculas. Es como si me estuvieran gritando. Entonces, no es función. ¿Bien? Esto recuérdenlo, por favor, pero nosotros igual necesitamos escribirlas con su ecuación. Por ejemplo, ahora que estamos viendo funciones racionales, van a ver que las ecuaciones de las asíntotas son rectas. Entonces, también las tengo que escribir con la ecuación. Bueno, y volvamos a nuestro ejercicio, a ver qué es lo que nos pide acá. Nos pide que lo escribamos de esta forma, pero yo los tengo dadas las rectas de esta forma. Esta forma, como están escritas, se llama implícita. Implícita, ¿sí? Esta es la forma implícita. Y esta que tenemos acá se llama explícita. Y yo quiero escribirlos todo en forma explícita. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la primera y voy a hacer una sola de estas porque es un ejercicio bastante simple. Era simplemente para recordar algunas cosas de función lineal. Y entonces, por ejemplo, sirviéndonos de la uniformidad de la suma, vamos a sumar y a ambos miembros. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, acá se cancelan las y me queda
que y, usando la propiedad reflexiva, lo voy a escribir como primer miembro, es igual a 2x más 3. Fíjense que ya está escrito en forma explícita. Ya llegamos a lo que queríamos. Pero también nos pide que realicemos un gráfico de cada función. Así que vamos a graficar esta función que tenemos acá. Repito, voy a hacer una sola de estas porque es simplemente para recordar algunos conceptos. ¿Qué hago con la recta? Bueno, no sé por qué puse ese 3. Ahí, X. Porque estaba pensando en la ordenada al origen. Entonces, vamos a marcar acá la ordenada al origen. Siempre cuando voy a graficar una recta, lo primero que ubico es este punto. La ordenada al origen, recuerden que es el punto donde corta el eje Y. Así que acá, este es el valor 3. Por ese punto seguro va a pasar esta recta que yo quiero graficar. ¿Está bien? Y después me dice que la pendiente es positiva, así que sé que va a ser inclinado para arriba, va a ser una función creciente. Si fuera negativa esta pendiente sería decreciente. Así que, bueno, ¿y cómo lo marco? Bueno, busco un punto. Por ejemplo, digo, a ver, ¿qué pasa si x vale 1? Tengo 2 por 1, 2, más 3, 5. Bueno, 5, supongamos que esté por acá. Entonces acá está el 1, está por acá. Bueno, entonces ya tengo, vamos a marcar acá 5, se me fue del eje, ustedes hacen un gráfico un poquito mejor. ¿Ven? Ahí. Entonces acá tengo 1, busco un punto. Una vez que marqué la ordenada al origen, busco un punto cualquiera, ¿sí? Es decir, lo meto acá, por ejemplo, y de 1, y digo 2 por 1 más 3 igual 5. Entonces, sé que la recta va a pasar por el punto 1, 5, que es el que está marcado acá. Este es el punto 1, 5. Bueno, y ahora podemos ya trazar cómo es esa recta, ¿sí? Esta es la recta. Por supuesto, la recta sigue para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque son infinitas. Como pueden ver, esta recta determina una función creciente. Eso quiere decir que a medida que crecen los valores del dominio, también crece la imagen. Y como toda función lineal, el dominio de esta función es todos los reales. Y la imagen de esta función también es todos los reales. ¿Está bien? Es lo único que me pedí acá. Pero me resulta también más interesante acá ver o sacar algunas de estas rectas que me está pidiendo acá. A ver. Bien. Entonces, vamos a mirar algunos de estos incisos. Por ejemplo, voy a mirar este y voy a mirar este, que es el que más me interesa. Acá me dice que tengo que determinar, que tengo que construir la función. Fíjense que acá teníamos las ecuaciones en forma implícita, pero que fácilmente, aplicando todas las reglas de despeje que vimos para números, para ecuaciones en números reales, podemos llegar a la expresión de la recta. Pero acá no me está dando ninguna, solamente me da datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dice acá que pase por el punto 2 menos 1, es decir, vamos a hacer el D, pasa por el punto 2 menos 1 y es paralela a la función del inciso Y. Entonces, Y es paralela a, y justamente esa recta la acabamos de hacer, 2x más 3, ¿no? Bien, a esto se refiere. Bueno, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Si esta, vamos a llamarla esta I1, y a la que buscamos la vamos a llamar 2. Si I2 es paralela a I1, entonces las pendientes, ¿cómo son? ¿Sí? Entonces, A1, que es la pendiente de esta, es igual, o la que yo estoy buscando, la pendiente de esta recta, es igual a la pendiente de la recta 1. Entonces ya conozco la pendiente y conozco un punto. Entonces hay una fórmula que puedo aplicar. A mí, yo no soy muy amiga de las fórmulas, así que le voy a mostrar las dos formas.
Si ustedes quieren aprender a hacer fórmulas de memoria, yo no sé quién para decirles que no lo hagan. Lo que pasa es que no soy muy amiga de las fórmulas. Yo me las olvido. En cambio, si las razono, no me lo olvido nunca más. Bueno, pero hay dos formas de llegar, o en verdad hay más de una, pero hay distintas formas de llegar a la ecuación de una recta. Si yo conozco, lo voy a escribir en otro color, conozco pendiente y punto. Sí o sí necesito dos datos. Con un solo dato no me salen las rectas. Entonces conozco pendiente y un punto. En este caso, ¿cuál es la pendiente? 2. Y el punto, 2 menos 1. Entonces puedo aplicar la siguiente fórmula. I menos I0 igual a ver, A, que era la pendiente, por X menos X0. ¿Quiénes son I0 y X0? Este es X0 y este es I0. Y este es A, ¿no? La pendiente. ¿Está bien? Entonces, con esa fórmula nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta. Entonces vamos a escribirla. I menos, ¿cuánto vale I0? Menos 1. Igual a la pendiente por X menos 2. ¿Está bien? ¿Sí? Y bueno, acá hacemos las cuentas, entonces me queda más 1, y acá me queda 2 por X, 2X, 2 por menos 2, menos 4. Bueno, y ahora restamos 1 a ambos miembros, y esto me queda que Y es igual a 2X menos 5. ¿Sí? Y ya encontré la ecuación de la recta. ¿Por qué les decía que yo suelo hacerlo de otra forma? Es más, lo tengo tan mecanizado que ni pienso en las fórmulas, sino que digo, bueno, si pasa por el punto 2 menos 1, eso quiere decir, o sea, yo me fijo en lo siguiente, todas las rectas, todas las funciones lineales para excluir con eso la recta vertical, todas las funciones lineales, ¿sí?, tienen la siguiente expresión, y igual a AX más B, todas. ¿Está bien? Y pasa por el punto 2 menos 1, y conozco la pendiente. Entonces sé que la imagen es menos 1 cuando X vale 2. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, digo, bueno, menos 1 es igual a 4 más B, y ahora resto 4 a ambos miembros, entonces B es igual a menos 5. Entonces, volviendo acá, digo, entonces esta recta tiene expresión 2x, ¿sí? 2x más B, que es menos 5. Es decir, llegué a lo mismo, nada más que no me tengo que acordar ninguna fórmula de memoria. Lo único que me tengo que acordar es la forma que tienen las rectas. Pero, como les dije antes, cada uno ve si quiere memorizar fórmulas, si quiere memorizar fórmulas de memoria o no, ¿sí? Yo no tengo problema. Les decía que también hay otra forma, ¿sí? Esta es conozco pendiente y punto, y también puedo sacarla con conozco dos puntos. Hay otra fórmula para memorizar. Esta es un poquito más complicada, ¿eh? Porque esta conozco dos puntos. Tengo X0 y 0 y X1 y 1. Esta es un poquito más complicada, porque acá tengo que hacer Y menos X0, perdón, no, ahí ya empecé mal. Y menos I0 sobre I1 menos I0. Igual, y bueno, y acá tengo que hacer X menos, a ver, X0 sobre X1 menos X0.
Entonces me tengo que acordar toda esta fórmula de memoria. ¿No es más fácil siempre pensar en esto? ¿Sí? Esta es la que yo recomiendo, y es más, siempre me van a ver hacerlo así, y no acordarme de fórmulas de memoria, ¿sí? Porque siempre me falla la memoria, así que ustedes verán cómo lo hacen. Pero no era este caso, acá conocíamos la pendiente y el punto, no conocíamos los puntos. Y vamos a ver el E, que me dice que pase por 1, 0 y sea perpendicular a la recta del inciso 3. Yo voy a volver a pegar acá para acordármelo y no tener que estar copiándolo. Bueno, acá no sacamos, no encontramos, la vamos a tener que encontrar porque necesitamos saber que sea perpendicular a la recta esta que tenemos acá. Entonces, acá tenemos 6 más un medio de i igual a 2x. Lo que vamos a hacer es restar 6 a ambos miembros, entonces acá tenemos un medio de i es igual a 2x menos 6. Y ahora vamos a multiplicar ambos miembros por 2 para deshacernos de este un medio. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta recta? Me va a quedar que i es igual a 4x menos 12. ¿Está bien? Porque si multiplico por 2 ambos miembros me queda esto. Bueno, quiere decir que ¿cuál es la pendiente de esta recta? Vamos a ponerle a esta 1, entonces la pendiente de esta recta es igual a 4. Y nosotros queremos una recta que sea perpendicular a esta y que pase por el punto 1, 0. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? A ver si se acuerdan. Cuando la pendiente es inversa y opuesta a la vez. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo será la pendiente de esa recta 2? Será menos la opuesta 1 sobre 4. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a escribirlo en símbolos y después le ponemos los números. Vamos a poner menos 1 sobre la recta 1. Eso sería la perpendicular. Entonces, en este caso es menos un cuarto. Bueno, y que pase por el punto 1, 0, es decir, que estamos en la misma situación que les había dicho antes. Entonces yo tengo que todas las rectas tienen la forma ax más b. ¿Está bien? Todas. Las funciones lineales, las rectas que son función lineal. Entonces, tengo acá que i va a ser igual a menos un cuarto de x más b. Me queda por determinar cuánto vale b, pero sé que pasa por el punto 1, 0. Entonces sé que la imagen es 0 cuando el elemento del dominio es 1. ¿Sí? Más b. ¿Está bien? Y eso significa entonces que b es igual, si yo sumo, acá menos un cuarto por 1 es menos un cuarto, y si sumo un cuarto a ambos miembros, me queda que b es igual a un cuarto. Por lo tanto, la expresión de esta nueva, de la función que yo estaba buscando, ¿sí? Esta es la 2. Entonces, la función que yo estaba buscando es menos un cuarto de x más un cuarto. ¿Sí? Y acá encontré la otra recta. ¿Sí? Por supuesto, les aclaro, cada uno es libre de decir, bueno, no, a mí me gusta más memorizar. Bueno, yo no confío mucho en mi memoria. Si ustedes confían en la suya, bueno, adelante. Bueno, acá tenemos otro tipo de funciones que también es una función polinómica. Recuerden que siempre les decimos, voy a ponerlo de esta forma, una función polinómica tiene la forma ax a la n, donde n es un número que pertenece a los enteros positivos, ¿sí? ¿Por qué no pongo los naturales? Porque en los naturales no está el 0, y la verdad que este puede ser un 0 también. Cuando yo tengo un término independiente, también lo tengo a x, nada más que está elevado a la 0 y eso da 1. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá está escrito el x a la 0, ¿sí? Y como x, cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces no lo escribo, ¿sí?
¿Aclarado eso? Bueno, y acá en este caso, antes en las funciones lineales este n vale 1, y acá en las funciones cuadráticas este n vale 2. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos al cuadrado, esta está escrita de otra forma, y esta está escrita de otra forma. Hay 3 formas de escribir una función cuadrática. 3 formas. Tenemos la función en la forma polinómica, es decir, está escrito en forma de polinomio, polinómica, donde decimos que f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Esta es la forma polinómica. Tenemos la forma factorizada, donde tenemos que f de x es igual a el coeficiente principal por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son las raíces, ¿sí? Las raíces, es decir, los puntos donde corta al eje x. Y tenemos, por último, la forma canónica. Y la forma canónica, las funciones cuadráticas están escritas de la forma el coeficiente principal por x menos un número que vamos a llamar h al cuadrado más otro número que vamos a llamar k, donde h y k son las coordenadas del vértice. ¿Por qué? Porque las funciones cuadráticas se representan con una figura que llamamos parábola, y las parábolas tienen un vértice, ¿sí? Entonces, acá tenemos las 3 formas de expresar una función cuadrática, y justo acá las tenemos de las 3 formas. Tenemos forma polinómica, factorizada y canónica. ¿Está bien? Las 3 formas están acá. Ahora, ¿cuáles me sirven? Dice acá, expresar cada función en su forma canónica, polinómica o factorizada según corresponda. Bueno, acá la tenemos en polinómica, así que la vamos a tener que representar en forma factorizada y canónica. Acá la tenemos factorizada, tendremos que ir a esta y a esta. Y acá, Profe, bueno, podemos desarrollar el cuadrado y hacer la otra. Sí. yo en la 2, cuando quise hacer Bhaskara, no me daba con una raíz de un número negativo, o sea que no tenía raíces. Lo vemos. En ese caso lo dejo ahí o cómo sigo. Bueno, ahora lo vemos. ¿Querés? ¿En esta? Sí, ¿Vos decís en la forma factorizada está bien, la de abajo, la 2. ¿Para cuál? La de Perdón, abajo, ¿cuál la 2. decís? Pero acá Esa. te está dando las raíces ya. A ver. Claro, pero cuando la paso a la forma polinómica. Me parece que están entendiendo mal un concepto. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Acá, a ver, vamos a tomar la 2 porque ya que estamos. Acá tenemos la función expresada en forma factorizada. ¿Sí? Cuando está expresada en forma factorizada, recuerden que para conocer las raíces o sea, cuando yo digo estoy buscando las raíces de esta función, estoy buscando los puntos donde corta el eje X. Es decir, que estoy buscando los puntos donde f de X se hace 0. Entonces, ¿qué hago para eso? Perdón, Convierto. fue mala mía. Sí. Era en la 3. Ah, Me había equivocado, bueno. en la 3 era. Bueno, no importa, seguimos con esta y después vamos a la 3. Me interesa que esto lo aprendan bien, porque es lo que vamos a usar en el futuro, por ejemplo, para sacar una función inversa, etc. Entonces, ¿qué hago para encontrar la intersección con el eje X? ¿Sí? Esto, f de x0, estoy buscando raíces. Buscando raíces. Es decir, que tengo que convertir a la ecuación que yo tengo, a la función que tengo en una ecuación.
la tengo que igualar a 0. Ven que ahora ya convertí, ya dejó de ser función, ahora es una ecuación. Para que esto sea 0, uno de los 3 factores tiene que ser 0. El 3 no puede ser 0 porque es 3. ¿Sí? Entonces, esto solamente ocurrirá si x más 3 es 0 o x menos 7 es 0. ¿Está claro? Es decir, que si x es igual a menos 3 o x es igual a 7. Entonces ya tengo las dos raíces. Las dos raíces son menos 3 y 7. ¿Está bien? Entonces, ya están las raíces, buscando raíces, ya la tengo. x1 igual a menos 3 y x2 igual a 7. Bueno, es justamente lo que está escrito acá. Ahora quiero que aprendan a leer esto. Cuando está escrito de esta forma, ya están cantadas las raíces. Esta, acá es menos menos, porque siempre, recuerden cómo lo pusimos acá, es x menos x1. Así que si acá aparece un más es porque es negativa. ¿Sí? Y si aparece un menos es porque es positiva. Y acá están las raíces. Ahora, yo quiero pasar esto a forma polinómica, por ejemplo. Forma polinómica. ¿Cómo hago? Y hago la distributiva. ¿Sí? Entonces digo, por ahí lo hago en 2 pasos. Digo, bueno, esto será 3x más 9. Todo por x menos 7. Ay, 7, perdón. Entonces lo que hice fue distribuir este 3. Y ahora sigo haciendo la distributiva. Entonces hago 3x por x, 3x al cuadrado. 3x por menos 7, menos 21x. 9 por x, 9x. 9 por menos 7, menos 63. Sí, menos 63. ¿Está bien? Y ahora agrupo los términos que tenga que agrupar y me queda que la función tiene una expresión 3x al cuadrado menos 12x menos 63. Esta es la función que me quedó. Bueno, pero ahora tengo que buscar la forma canónica, ¿sí? Esta es la forma polinómica. Y busquemos la forma canónica. Y en la forma canónica tengo que encontrar h y k. Bueno, ¿cómo encuentro h? Vamos a pensar un poquito, voy a hacer un gráfico, no es el de esta función. A ver, esperen un poquito. Ahí está. No es el de esta función, es uno cualquiera. O ya que estamos, vamos a marcarla. Acá está menos 3 y por acá estará 7. Vamos a poner los ejes. Bien. ¿Qué va a pasar justo en la mitad? Entre 3 y 7. Entre 3 y 7 vamos a tener lo que llamamos el eje de simetría de la parábola. Bueno, perdón. A ver, quería... Vamos a suponer que está por ahí la mitad. Bueno, me quedó media corrida. A ver si puedo correrla. Vamos a ponerla por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces en la mitad, en la distancia media entre los dos, va a pasar el eje de simetría de esta parábola. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo calculo ese valor de h? Esto va a corresponder al valor h. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcularlo? Es muy fácil. ¿Se acuerdan cómo buscamos el centro de un intervalo en valor absoluto? ¿Cómo se buscaba el centro de un intervalo? A ver. Sumo las x y lo divido por 2. ¿Perdón? Acá Sumamos me dicen que no escribí la X, pero es porque me lo olvidé. 21 es 9 por X, ¿no? Entonces me queda 9X, me olvidé de escribirla. Bueno, acá lo que tengo que hacer es sumar las dos raíces con el signo que tengan y dividirlo por 2. Es decir, menos 3 más 7 dividido 2. Y esto queda 4 dividido 2 es 2.
Bien, entonces ya tengo la coordenada X del vértice, ¿sí? Ya tengo el vértice. El vértice tendrá coordenadas 2. Me falta, ¿qué cosa? La coordenada Y. ¿Y cómo hago con la coordenada Y? Lo pongo en la función. Voy a calcular f de 2. Recuerden que esto era 3 por x menos 3, no, más 3, ¿no? Por x menos 7. ¿Sí? Bueno, en vez de poner a x, ¿a quién voy a poner acá? Acá voy a poner al 2. Voy a poner 2 y 2. Es decir, que a este lo pongo acá. Evalúo la función en 2. ¿Sí? En 2. Bien, entonces, ¿qué me quedó acá? 2 más 3, 5. 2 menos 3, 2 menos 7, menos 5. Esto me da menos 5, esto me da 5 y esto 3. 5 por 5 menos 25 por 3 menos 75. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces esto será menos 75. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ya puedo escribir la fórmula canónica? Sí. Ahora puedo decir que f de x será el coeficiente principal, no me lo olvido, por x menos h, que en este caso es 2, más k, que es menos 75. ¿Sí? Entonces ya escribí la función en las otras dos formas. ¿Sí? Bueno, y acá si tuviera que graficarla, vamos, por supuesto que lo vamos a hacer orientativo porque el menos 75 se nos va de la escala, pero esto quedaría así. ¿Qué valor será este? ¿Qué les parece? ¿Cuál será ese valor? ¿Dónde me tengo que fijar dónde está ese valor? ¿Dónde me tengo que fijar, chicos? Bien, pero no es 63. No es 63, es menos 63. ¿Sí? Me tengo que fijar acá, porque si justo en el eje Y, X vale 0, entonces tengo 0, 0, menos 63. Listo, eso vale. Y quiero que vean por qué eje de simetría. Claro, acá no es muy simétrico que digamos, pero quiere decir que para aquel lado tengo, es como si acá pusiera un espejo y de este lado tengo que ver lo mismo que está del otro lado. Por eso esto llamamos eje de simetría. No todas las funciones tienen eje de simetría, por ejemplo, la línea no lo tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué cosas me tengo que fijar para graficar o cuál fórmula me conviene más para graficar? ¿Cuál les parece? Sí, te escucho. No entendí el menos 63. Sale de acá. Si justo sobre el eje Y, ¿cuánto vale X? Vale 0, ¿no? Acá X vale 0. Sobre todo este eje, X es 0. Después acá haces 3 por 0, 0. Menos 12 por 0, 0. Menos 63 me da menos 63. ¿Sí? Es como acá, sobre el eje X, es hacer f de 0. F de 0 te da menos 63. Entonces, ¿dónde va a cortar al eje de la Y? En menos 63. ¿Sí? Este vértice acá, quise marcarlo, este valor es menos 75 y este que está acá es 2. ¿Sí? ¿Lo entendiste ahora? ¿De dónde salió? Acá salió cuando hicimos la distributiva. ¿Sí? Acá multiplicamos este por este nos quedó 3x más 9. Y después hicimos este por este y nos quedó esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, volvé a preguntar, ¿eh? Bueno, y me decía acá el compañero que no le había podido encontrar las raíces. Bueno, veamos qué pasa.
A ver, acá tenemos f de x igual a 3 medios de x más 4 al cuadrado más 4. ¿Es así? A ver. Era x más 2. Bueno, no importa. Bueno, fíjense que hay cosas que ya las puedo ir intuyendo, aunque todavía no esté muy canchero, pero hay cosas que ya las puedo ir intuyendo. Por ejemplo, si yo miro esta fórmula, ya puedo prever que no va a tener raíces. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo puedo ir viendo? Vamos a suponer que me hago un recordatorio, como un garabato al costado, y digo, a ver, el vértice de esta función que tenemos acá, ya sabemos que es de coordenadas menos 2, recuerden que acá cuando aparece un más, es un menos, menos 2, 4. Es decir, que va a estar, vamos a suponer que está por acá, ¿no? Ese punto, ¿sí? Entonces, este es 4 y este es menos 2. Bien. Y otra cosa que ya puedo ir viendo es que las ramas, ¿hacia dónde están de esta parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué les parece? Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es positivo, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta función va a tener, no sé bien cuál es o sea, tendría que ver, tendría que marcar un punto, por ejemplo, sobre el eje Y, cuando x vale 0, esto es 2 por 2, 4, dividido 2, 2, por 3 por 2, 6, más 4, 10, ¿no? Entonces, supónganse, esta parábola va a tener esta forma, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, todavía no hice la gráfica, tendría que hacer la gráfica más rigurosa, ¿no? Pero ya me puedo ir imaginando que nunca va a cortar al eje X. ¿Bien? Pero, de todas formas, yo lo tengo que justificar de alguna forma. ¿Está bien? Es decir, tengo que decir, a ver, esto no corta el eje X porque hice esto y comprobé que no lo tenía. No decir, bueno, por la gráfica que tiene las ramas hacia arriba. Podría también justificarlo gráficamente, pero nosotros siempre les pedimos que lo grafiquen, que lo justifiquen analíticamente. ¿Necesito llevarlo a la forma polinómica y después aplicar Bhaskara? Sí, podría hacerlo, es un camino, pero la verdad que no lo necesito. Lo puedo resolver esto simplemente con otras, convirtiendo esto, por supuesto, así como está la función, en una ecuación. Y así como está, empezar a hacer el despeje. Por ejemplo, voy a multiplicar ambos miembros por 2/3, ¿sí? Voy a multiplicar ambos miembros por 2/3. Y entonces, acá esto simplificó con esto y me queda x más 2. Perdón, acá hice algo mal. Esperen. El apuro, es que yo voy mirando el reloj, y con el apuro escribí cualquier cosa, ¿eh? Y nadie me llamó la atención. Ahí está. Porque si no está mal, no puedo multiplicar por 2/3. Lo primero que tengo que hacer es restar 4 a ambos miembros. ¿Sí? Acá me queda el 3 medios. Y ahora recién voy a multiplicar por 2/3. Si no está mal, ¿eh? Queda. Bueno, entonces, ahora sí, esto simplificó con esto y me queda x más 2 al cuadrado igual a menos 8/3. ¿Sí? Bueno, yo quiero saber despejar la x de acá, pero está dentro de un binomio al cuadrado, no lo puedo hacer. Entonces, tendría que ver cómo hago para despejarlo. Pero antes de eso, antes de empezar a querer despejar esto, me fijo en lo que escribí. ¿Qué estoy diciendo acá? Que un número real que se obtiene sumando a x más 2
lo elevo al cuadrado y eso me tiene que dar un número negativo. ¿Qué puedo decir al respecto? Es un ¿Qué puedo absurdo. decir ahí? No, no es un absurdo. Creo que ya les había aclarado antes qué es un absurdo y qué no pertenece al No conjunto de pertenece números al reales. conjunto de los reales. Bien, ahora sí. Esto no pertenece al conjunto de números reales. ¿Por qué la diferencia con el absurdo? El absurdo es si yo digo, por ejemplo, que -1 es igual a 0. Esto no puede ocurrir en ningún conjunto de números, ¿sí? Nunca -1, que es un número distinto de 0, puede ser igual a 0. Esto es un absurdo, ¿sí? Ahora, si yo digo que un número, una x al cuadrado, es igual a -1, esto no es un absurdo. No pertenece al conjunto de números con el que nosotros estamos trabajando, que son los reales. Pero sí está definido para otro conjunto de números que afortunadamente no vamos a ver en esta cátedra y ustedes no van a ver en toda la carrera. Así que despreocúpense. ¿Qué quiere decir esto? Que acá voy a asumir o puedo concluir que f de x no tiene raíces. Y voy a aclarar que esas raíces están en R. Porque de hecho tiene otras, pero no están en R. ¿Está bien? Y no me interesa para nada. Gráficamente ya lo podemos ver. En ningún momento esta función puede cortar al eje X. ¿Está bien? Entonces, ¿puedo escribirlo en forma factorizada? No. Directamente pongo, no se puede factorizar. No se puede factorizar y listo. Esa forma no la escribo. Listo, ya está. ¿Sí? ¿Qué es lo que resta acá, entonces? Hacer la forma polinómica. ¿Y cómo hago la polinómica? Bueno, desarrollo el cuadrado, ¿sí? Es decir, tengo el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Más 4. Y ahora hago la distributiva. Esto me queda 3 medios de x al cuadrado. Esto me queda 6x. Y esto me queda 6 más 4. Ya saco el paréntesis porque ya distribuí todo lo que tenía que distribuir. Entonces me queda que f de x en forma polinómica es 3 medios de x al cuadrado más 6x más 10. ¿Sí? Entonces ya la escribí en las dos formas posibles. Ya estaba escrita en forma canónica, ahora la escribí en forma polinómica y no se puede escribir en forma factorizada. ¿Está bien? Bueno, y ya que estamos, vamos a seguir haciendo de esta función que tenemos acá, ya que estamos, vamos a escribir todo lo otro que nos pide. Uy, me parece que eso no era. Profesora, me saco una duda antes de que siga. Sí. 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 En la parte del absurdo que no pertenece a reales. Si nosotros tenemos un número elevado al cuadrado, siempre nos va a dar positivo. Entonces, Sí. ¿cómo puede ser igual a un negativo? No, hay un conjunto de números en el que sí. Nosotros no lo vamos a ver. Nosotros trabajamos en reales. Claro, pero ¿y si nosotros, por ejemplo, eso todavía no lo sabemos y cometo No, ese y no lo error van a en un saber porque no examen? lo van a ver. Claro, pero ¿y si cometo ese error en un examen, ustedes lo ¿Qué tienen en cosa? cuenta? ¿Y vos ponés absurdo? Claro. No, Si no yo... te vamos a descontar puntos porque no tenés por qué saberlo. Bien. Sí, no te preocupes por eso. Bien, pero vayamos. Fíjense que nos pedía más cosas, ¿sí? Las chicas me van a matar. Yo directamente les voy a decir, chicas, a ver, aguárdenme un momento que les voy a mandar un mensaje a las chicas, porque si no están esperando y la verdad que esto me va a llevar más tiempo. A ver, aguárdenme un minuto. Chicos, me va a llevar bastante tiempo esto de la corrección, así que quedan liberados por hoy. Dejamos la consulta entonces para el martes.
para el martes, no, para la semana que viene, que tenemos toda la semana para consulta, así que los libero por hoy. Bien, entonces, vayamos a lo siguiente. Tenemos que expresar, esto ya lo hicimos, pero también tenemos que graficar, determinar el vértice, eje de simetría, intersección con los ejes coordenados y dominio. Vamos a adoptar, por supuesto, nosotros ya habíamos optado por esta que tenemos acá, entonces vamos a escribir nuevamente la expresión en forma canónica, ¿sí? Esto era x menos 2 al cuadrado menos 75, si no mal recuerdo. ¿Sí? A ver, voy a subir. ¿Está bien? Bueno, entonces, queremos acá graficarla, ya habíamos hecho la gráfica, es esta que está acá, pero nos falta también determinar el eje de simetría. El eje de simetría es una recta. ¿Sí? El eje de simetría es una recta, por lo tanto yo siempre lo tengo que dar en forma de ecuación. Todas las rectas, recuerden que tienen una ecuación, pero esta es una recta vertical. Entonces, en este caso, será todas las parábolas, en todas las parábolas, el eje de simetría es x igual a h. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá será x igual a 2. Ese es el eje de simetría. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el eje de simetría. Intersección con los ejes coordenados, ya lo teníamos porque nos había dado las raíces. Entonces, ¿cómo es la intersección con los ejes coordenados? Escríbanlo siempre esto en forma correcta, ¿sí? Entonces, la intersección con el eje Y será calcular f de 0, ¿sí? Si yo acá hago f de 0, esto es 2 por 2, 4. Bueno, ya lo teníamos de antes, ¿no? Pero esto es 2 por 2, 4, por 3, 12, menos 75 era menos 63, ¿sí? Bueno, las intersecciones con los ejes coordenados, atención, son, lo voy a escribir en otro color para que lo tengan en cuenta, son puntos, ¿sí? Como tales tienen coordenadas x, y. ¿Está bien? Entonces acá vamos a escribir el primer punto. El punto 1, que es de coordenadas 0 para la x, por eso calculamos f de 0, y menos 63 para la y. Bien, tiene un solo punto, porque si no, no sería función. Y ahora intersección con el eje x. Acá puede tener 2, 1 o ninguno, pero hasta 2. Entonces acá significa que a f de x la hago 0, es decir, la convierto en una ecuación. Y de acá ya habíamos visto, ya teníamos que es x igual a menos 3 y x igual a 7. ¿Está bien? Entonces voy a poner el segundo punto, que es menos 3, 0, menos 3 para la x, 0, porque si no, no sería una raíz, y el punto 3 es 7, 0. Es decir, que siempre tengo que dar las intersecciones con los ejes, que ya las habíamos calculado arriba, con la notación de punto, porque son puntos del plano coordenado. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de todas las funciones polinómicas es todos los reales. Todo, es decir, cuáles son los posibles valores que puede adoptar la x, es todos los reales. Bien, y la imagen de la función ahí sí cambia. Puede ser de menos, siempre esta es la imagen, la voy a poner, lo que puede ser, lo voy a poner en otro color, ¿no? Esto puede ser de menos infinito al valor k, ¿sí? O de k a más infinito, ¿sí? Puede ser uno de esos dos. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, hacia dónde tengo las ramas. Si las tengo hacia arriba, será esto. Si las tengo hacia abajo, será esto. En este caso, en esta función que estamos hablando acá, es esta azul, tengo desde menos 75 a más infinito.
Y tengan en cuenta que el menos 75 es parte de la imagen, así que lo tengo que incluir, ¿no? Bien. Vamos a poner ahora los intervalos, a ver si puedo, por ahí me pide, me permite. Espere. La voy a poner más abajo para que la veamos acá, a ver si puedo pegarla. Ahí está. Ay, espere. Oh. Bueno, no. Me corrió el eje y no me corrió toda la función. Bueno, no importa, la dejamos ahí. Bueno, como pueden ver, es desde menos 75 con el menos 75 a más infinito. ¿Qué más falta acá? Me falta ver el crecimiento. Entonces, vamos a decir que la función, que f crece, ¿en qué intervalo? Es donde a cada valor, a medida que crecen los valores del dominio, va creciendo los valores de imagen. Y esto lo hace de 2 a más infinito. Tengan en cuenta lo siguiente. Siempre los intervalos de crecimiento van con paréntesis, ¿eh? Y decrece en menos infinito 2. Profesora, ¿Sí? ¿lo podrá repetir porque se le cortó bastante? Bueno, lo repito. Los intervalos de crecimiento los tengo que ver sobre la gráfica. Es decir, mirar a partir de qué valores o de qué valor la función se va haciendo más grande a medida que crecen los elementos del dominio. Es decir, la imagen crece a medida que crecen los elementos del dominio. Podemos ver que es a partir de 2 en este caso. Siempre leo eso sobre el eje X. Siempre lo que contesto acá son los elementos del dominio, que hacen que la imagen sea cada vez más grande. Entonces, ¿dónde lo encuentro esto? A partir de 2. Por eso es de 2 a más infinito y decrece de menos infinito a 2. Tengan en cuenta lo siguiente. El crecimiento y decrecimiento siempre va entre paréntesis, nunca con corchete. Y nos queda por determinar ahora los intervalos de positividad y negatividad. Por lo general, nosotros le pedimos que los determinen, no que los indiquen. ¿Sí? ¿En qué consiste determinar esto? En tomar esta función que tengo acá, que la puedo tomar esta si quiero, o puedo tomar la factorizada. Por ejemplo, la que tenía acá. ¿Sí? Y yo quiero saber cuándo esta función es mayor que 0. Noten que acá yo uso el estricto. ¿Por qué? Porque quiero saber cuándo es positiva o negativa. Si es 0, no es ni negativa ni positiva. Por eso es que no uso el igual. Bueno, al 3, ¿qué podemos hacer? Dividir todo por 3 y listo. Lo sacamos de un plumazo al 3 y no nos liberamos de analizar 3 partes. ¿Sí? Divido todo por 3, divido todo por 3 y listo, nos deshicimos del 3. ¿Sí? Esto se va porque al multiplicarlo por 0 no queda nada. Entonces esto me queda x más 3 por x menos 7. Quiero que sea mayor que 0. Bueno, ¿y acá qué vamos a aplicar? A ver, esto es inecuaciones. ¿Qué vamos a aplicar acá? Distributiva. ¿Cómo? La regla de los signos. Regla de los signos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, regla de los signos acá. Regla de los signos. Entonces vamos a hacer las proposiciones lógicas. Vamos a decir que para que esto sea positivo es porque x más 3 es positivo y x menos 7 también positivo, o x más 3 es negativo y x menos 7 es negativo también. ¿Sí? Entonces, veamos cuándo se cumple esto.
esto es cuando x es mayor que menos 3 y x mayor que 7, pero si es mayor que menos 3 y mayor que 7, entonces es mayor que 7. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y acá es x menor que menos 3 o x menor que 7. Pero si es menor que menos 3 y menor que 7, entonces es menor que menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si no, lo graficamos en la recta. ¿Está bien? Bueno, bueno, no sé por qué puse, ahí piqué. Bueno, ¿eso qué me está diciendo? Entonces, que el conjunto de positividad de esta función está entre menos infinito y menos 3 y 7 más infinito. Es decir, unión, ¿no? Bueno, y miremos la gráfica, a ver si es verdad. Fíjense, ¿dónde tiene imagen positiva la función? Entre menos infinito y menos 3. Y también tiene imagen positiva entre 7 y más infinito. ¿Se ve en la gráfica? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, bueno. Así es como tienen que hacer, o por lo menos esto es lo que nos pedía todo el ejercicio. Y tengo otro ejercicio más que quiero. Sí. No entendí bien cómo sacaste la imagen. Si me puedes explicar. Sí, cómo no. Mira, la imagen son todos los valores que yo puedo leer sobre el eje Y a medida que voy introduciéndole a la función los valores del dominio. Entonces, siempre que haya función, la tengo, o sea, en todos los valores sobre el eje Y donde encontramos función. Por ejemplo, voy a estirar un poquito, a ver si puedo, dame un segundito, ¿eh? Ay, no quería correr el eje, sino que quería estirar el eje. Bueno, no me sale. Lo voy a estirar así de esta forma. Dame un segundo. Vamos a suponer que tengo acá. Fíjate, acá en estos valores, acá, por ejemplo, acá, ¿tengo función? ¿Tengo gráfica? ¿Qué te parece? No tengo. No. Yo siempre tengo que mirar acá la gráfica, o sea, a los valores. ¿Cómo se lee una función? Yo tomo un valor del dominio, voy hasta la gráfica y de ahí voy a leer la imagen. ¿Sí? Hago este camino. Por ejemplo, acá, yo digo, bueno, voy acá no tengo nada, entonces no puedo leer nada. Recién acá está la imagen. ¿Sí? Entonces, para cada elemento del dominio, yo tengo que encontrar una imagen. Puede ser que dos elementos del dominio, que sean distintos, tengan la misma imagen. Eso puede ocurrir. Eso no le quita que siga siendo función. Entonces, acá, en este caso, solamente empiezo a tener imagen a partir de menos 75. No tengo más. No tengo antes. ¿Sí? Solamente en menos 75 empiezo a tener imagen. Por eso esa es la imagen de la función. Ahora, cuando x vale 2, la imagen vale menos 75, entonces menos 75 es parte de la imagen y por eso acá lo incluimos con un corchete. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, son los valores que puedo leer sobre el eje Y. Si no lo puedo leer sobre el eje Y, por ejemplo, ponerle que acá estuviera menos 100. Ese valor no pertenece a la imagen de la función, porque no hay ningún elemento del dominio que me genere, que me choque en la gráfica y me dé el valor menos 100. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre piensen en esto. Al elemento del dominio le aplico la función, o lo que es equivalente, voy hasta la gráfica y de ahí lo leo
leo la imagen sobre el eje Y. Si no hay imagen, quiere decir que ese punto no pertenece a la imagen de la función. ¿Sí? Acá hay imagen a partir de menos 75. No hay antes. ¿Está bien? Gracias, profe. Bien. Bueno, pasemos entonces, que todavía nos quedan un par de cositas más. Este ejercicio, tengan un poco de paciencia, nos quedan pocos minutos, pero esto es lo último que ya vamos a ver por hoy en la corrección. Este ejercicio es muy importante porque nos habla un poquito de lo que decíamos recién, que lo vimos a partir de la gráfica. Bueno, acá lo tenemos que ver de esta forma. Nos da la forma de una función donde no conocemos el coeficiente principal, pero nos dice que quiere que la función tenga dos raíces reales y distintas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A la función y igual a x más 10x más 1, por ejemplo, le voy a buscar, como me está hablando de las raíces, le voy a aplicar el método que utilizo para encontrar las raíces. ¿Qué hago para encontrar las raíces de una función cuadrática? Tomo la función, la convierto en una ecuación, es decir, la igualo a 0, y a eso le aplico la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? ¿Es así? Entonces, Ahí con no, profe, Bhaskara... se tiene que utilizar lo que es de discriminante o algo así, lo que es. Exacto. Sí, muy bien. Eso es lo que tengo que evaluar. Ahora lo vemos desarrollado. Entonces, ¿qué hago con Bhaskara? Busco las dos raíces posibles aplicando la fórmula de Bhaskara. La voy a escribir al costado para el que no se la acuerda, pero yo creo que a esta altura todo el mundo sabe cómo es la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Esa es la fórmula de Bhaskara. Entonces, acá, por ejemplo, voy a tener a menos b, menos 10, más menos 100, menos 4 por a, por c, que es 1. Todo raíz sobre 2 por 1, por a. ¿Bien? Bueno. Pero acá me está diciendo otra cosa. Me está diciendo que las raíces sean reales y distintas. ¿Qué tendría que suceder para que las raíces sean reales y distintas? Primero que nada, esto que está acá adentro, yo lo voy a señalar de esta forma. Todo esto que está acá adentro, si bien sabemos que es un radicando, nosotros le vamos a llamar a esto discriminante. ¿Por qué? Porque es lo que me va a discriminar la función entre que tenga una raíz única, dos raíces distintas o ninguna. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que tenga dos raíces reales y distintas, acá tiene que aparecer un número. Por empezar, ese 100 menos 4a tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, de esa forma yo puedo hacer menos 10 más algo y menos 10 menos algo y me determina las dos raíces distintas y reales. ¿Sí? Entonces, para que esto suceda, 100 menos 4a tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Qué es esto? Una inecuación. ¿Sí? Entonces, como inecuación que es, voy a despejar. Es decir, voy a sumar 4a a ambos miembros. Entonces me queda 4a menor que 100. Y como quiero saber el valor de a, ahora divido todo por 4, entonces me queda que a es menor que 25. Entonces, para que ocurra eso, es decir, para que f tenga dos raíces reales y distintas, a tiene que ser, o a tiene que pertenecer de 25 a más infinito. ¿Sí? Perdón, al revés. Puse cualquiera. Perdón, mala mía.
dice menor que 25, así que es de menos infinito a 25. Por supuesto, vamos a aclarar una cosa. Yo voy a aclarar algo. Hay un valor que no tiene que estar. ¿Cuál les parece que no tiene que estar? ¿Cuál les parece que no tiene que estar? 0. 0 tampoco. Porque si es 0, se me terminó la función cuadrática. ¿Se entiende? 0,25. Bien. Y vamos ahora a calcular el b. El b dice que tenga raíces que no son reales. Eso quiere decir que yo no pueda calcular esta raíz. Por lo tanto, será el caso donde 100 menos 4a sea menor que 0. Entonces ahí tengo el caso en que a es mayor que 25. Entonces voy a poner que para que f no tenga raíces en R, a tiene que ser un valor que es mayor que 25. Es decir, de 25 a más infinito. Y en el caso, por ejemplo, donde queremos que las raíces sean iguales, porque siempre tiene dos raíces, nada más que coinciden, es el caso donde 100 menos 4a es igual a 0. Entonces, cuando nosotros aplicamos acá la fórmula de Bhaskara, estamos haciendo menos 10 más 0 y menos 10 menos 0 y es lo mismo. Entonces esto me tiene que dar el discriminante igual a 0. Y esto ocurre si a es igual a 25. ¿Sí? Entonces, para que f tenga dos raíces iguales, dos raíces en R, ¿no? Iguales, a tiene que ser igual a 25. ¿Está bien? Y por último, me pide que una de las raíces sea igual a 3. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hago esto para que sea igual a 3? Bueno, tendré que hacer, esto es plantear una ecuación. Por ejemplo, yo digo, bueno, será menos 10 más menos la raíz de 100 menos, acá en vez de más menos elijo una, por ejemplo. ¿Sí? Elijo una de las opciones. Por ejemplo, pongo más. 100 menos 2, perdón, 100 menos 4a sobre 2a igual a 3. Y bueno, esto queda, hago una ecuación, ¿sí? Multiplico los 2 por 2a, como a es distinto de 0, etc. ¿Sí? Esto es simplemente despejar. ¿Se entendió esa parte entonces? ¿Se entendió? ¿Por qué es importante saber el discriminante? Obviamente, fíjense que en el ejercicio anterior, sí, discúlpame que diga una cosita, teníamos una situación donde no tenía raíces, ¿está bien? No lo hicimos de esta forma, no lo hicimos con Bhaskara, pero podríamos haberlo hecho con Bhaskara, ¿está bien? Y hubiéramos llegado también a que el discriminante es menor que 0, entonces no podíamos calcular las raíces. Sí, te escucho. Le iba a pedir si podemos hacer eso último de despejar. No te escucho, no se entiende lo que decís, discúlpame. Si podemos desarrollar lo último que hizo, porque a mí me costó despejar la última parte. Bueno, y con esto terminamos porque ya estamos casi sobre el horario. Vamos a suponer que tengo esto y multiplico ambos miembros por 2a. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar 6a. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y ahora digo, bueno, voy a sumar 10 a ambos miembros. Entonces me queda 100 menos 4a igual a 6a más 10. ¿Está bien? ¿Sí? Esto, perdón, estaba en raíz cuadrada. Bueno, pero tengo que despejar de acá, así que voy a elevar al cuadrado ambos miembros.
¿Está bien? ¿Sí? Esto se puede simplificar porque no es valor absoluto. Entonces acá tengo 100 menos 4a, y acá voy a tener que desarrollar el cuadrado. Es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá puedo simplificar este 100, puedo cancelar este 100 con este 100, porque si resto a ambos miembros 100, se me va. Y puedo agrupar todo en un mismo miembro, es decir, sumar 4a a ambos miembros. Entonces me va a quedar 36a al cuadrado más 124a igual a 0. ¿Sí? Y acá puedo sacar factor común. A ver, bueno, 124 no es múltiplo de 36, calculo yo que no. No. Pero suponete, a ver, estoy viendo, ¿eh? Tampoco. Déjame ver. 324 dividido en 2 y 1, 3, 4 y 3, 7. No, tampoco. ¿Por 4, profe? Bien, por 4. Nada más por 4. Entonces digo, 4. Saco 4a factor común. ¿Sí? Y me queda acá 9a más 31. Igual 0. Entonces ya sé los dos posibles valores que puede adoptar A para que una de las raíces sea 3. Que A valga 0, porque acá tengo 0. Vamos a escribir la proposición lógica. Para que esto sea 0, es o 4A igual a 0, o 9A más 31 igual a 0. Esto es si A es igual a 0, y acá tendremos que despejar. Es decir, tenemos 9a igual a menos 31, o A igual a menos 31 novenos. Entonces acá tenemos A igual a menos 31 novenos. Entonces, para que una de las raíces sea igual a 3, ¿sí? Para que f tenga una raíz, ¿sí? X1, ponele, igual a 3, A tiene que ser un valor, A tiene que valer o menos 31 novenos o 0. Lo mismo podríamos haber hecho, yo acá elegí el más, pero podríamos haber elegido el menos y daba lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió el despeje? Sí, profe, gracias. Bueno, voy a detener la grabación acá. Profe, yo tengo una duda que lo hizo recién. Recording stopped. Cuando hizo más arriba, Sí, ahí, decime. viste que dice raíz de 100 menos 4a igual a 6a. Ahí lo que hizo fue elevar los dos al cuadrado. No, 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 no. No, tengo que multiplicar acá. Lo que hice acá es, multipliqué por 2a a ambos miembros. No sé, sí, más abajo, digo, profe. Sí. ¿Qué Cuando hice? ya le- Acá, Sí. ¿Eso acá por qué apliqué dijo que no es trinomio valor cuadrado absoluto, profe? perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. Esto no es valor absoluto. Claro, está bien. Recordá que es valor absoluto cuando lo de adentro está elevado al cuadrado. Ah, tienes razón, profe. Es verdad, es verdad. Ahí era eso. ¿Sí? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Se gracias. entendió? Bueno, chicos, los tengo que dejar porque me tengo pendiente otra clase.